Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos. Hoy es la última conferencia de un ciclo dedicado a gran pediatra, gran médico, gran humanista, persona absolutamente conocedora de Navia, de su historia y de muchas más cosas, ¿no? Precisamente vamos este año, casi con toda probabilidad, este año, a publicar su obra completa desde el RIDEA, que va a ser una obra de muchas páginas, ¿verdad, Venancio? O sea, es obra abundante. Es una de las personas, el doctor Jesús Martínez, que más artículos publicó en el boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, además de publicaciones en otras revistas y, por supuesto, sus libros, ¿no? Y bueno, pues nos va a dar esa visión general su hijo, también médico, pediatra, Venancio Martínez, que ahora me decía que a ver si estaba a la altura de su padre, para dejarlo bien. Seguro que sí. Tu padre era muy grande, pero también lo eres tú, con lo cual te damos la palabra para que nos hables de esta obra. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. No. Sí. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra presencia. La verdad que me alegra ver tanta cara conocida y unos cuantos amigos del alma presentes ahora en la sala. Tengo que dar las gracias al Real Instituto y a su director por incluir este ciclo de conferencias en el programa del Instituto, de actividades del Instituto de este año, y quiero dar las gracias muy especialmente a quienes con gran generosidad y con gran brillantez, los doctores Ángel Villa, el profesor Fernando Vázquez y los doctores Cobo, me han precedido en este estrado, ¿no? Voy a empezar con un comentario introductorio a esta sesión, en la que quiero adelantar que en los próximos 50 minutos lo que quiero es resumir, describir y ensalzar lo que ha sido el resultado de la vida de Jesús Martínez. Elogiar su persona en lo que fue su obra y tal como declara el título de la sesión, voy a detenerme en una parte de su quehacer, la de sus publicaciones. Porque como quizá muchos saben, o casi todos ahora mismo en esta sala saben, Jesús Martínez fue médico comprometido con la vida de los demás, fue historiador, fue escritor prolífico, como enseguida pasaremos a ver, fue profesor primero de Patología Médica en la Universidad de Santiago, luego de Biología durante 30 años en el Instituto de Navia, investigador, registró 2 patentes, fue divulgador con ingenio para comunicar, fue hombre popular, respetado y querido, fue líder social, algunos que lo conocieron y que están ahora aquí, recordarán su participación como impulsor y colaborador de numerosas actividades benéficas y culturales en la comarca. Fue conferenciante de éxito y naviego hondo. Todo ello desarrollado voluntariamente y con decisión, haciéndose conscientemente y desde muy pronto arquitecto de su propio destino. Quizás mis comentarios de esta tarde, o seguro mis comentarios de esta tarde, deban de remitirse inicialmente a una obra solicitada en 2019 por el RIDEA, por su director, titulada El humanismo médico en el Real Instituto, en la que se me proponía recapitular y analizar la participación en la actividad del Instituto de los médicos que habrían pertenecido al mismo, un total de 29. Esa experiencia y la relectura constante de sus escritos a lo largo de mis años me han permitido hacer un balance neto del valor de su trabajo. Y puedo decir, con franqueza y sin forzar ni distorsionar cualquier estimación familiar, que se trata de una obra trascendente en el sentido de que mantendrá su interés y valor a lo largo de los años. En el caso de Jesús Martínez, ambiente vital, familiar, de maestros y profesores y de primeras amistades, un geotropismo inveterado y bien firme que lo mantuvo pegado a su tierra natal según fuerzas gravitacionales concéntricas, Navia y su comarca, Asturias, la cultura universal, la presencia de algunos compañeros y preceptores que influyeron profundamente en él y dieron curso a alguna de sus apetencias intelectuales, fueron estímulos que fecundaron un terreno temperamental predispuesto para escribir y que fue en él más sensible que en otros. Cuando recibió la medalla de oro y esmaltes del municipio de Navia, dejó en un breve, preciso y precioso discurso todas estas cuestiones que serían para abordar con detalle en otro modo y en otro momento. Lo cierto es
que vivió sus inquietudes y deseos de conocimiento, puede decirse, durante poco tiempo, ya que falleció con 70 años, pero lo hizo con gran intensidad. En cuanto a sus escritos como proyección de sus intereses, debo de decir que fue escritor de vocación por lo menos desde los años del bachillerato, cuando el Colegio Apóstol de Vigo se instaló en el balneario de Mondariz, donde, con el que fue gran intelectual y ministro Gonzalo Fernández de la Mora, hacían un periodiquillo humorístico que titularon El Celindro, esperado cada 15 días casi con fervor por compañeros y profesores. Luego escribió sobre lo que quiso y lo hizo con felicidad. A veces era un fluir espontáneo, otras resultado de una destilación pausada que concretaba las ideas y construía imágenes sencillas y eficaces. Atendiendo a la cronología de sus publicaciones, podrían reconocerse y delimitarse, según mi parecer, algunas etapas en su interés como investigador y publicista. La pediatría y el Instituto de Puericultura, Gaspar Casal y Jovellanos, la cultura castreña, Campoamor y Navia, siempre Navia, en todas y cada una de esas épocas. Pero en general los temas se sobreponen y se van uniendo, siendo frecuentes los años en los que da a la luz obras cuyas materias se solapan o se relacionan. Al afrontar esta síntesis, el método que he seguido ha sido el que he denominado, valga la ocurrencia o la vulgaridad, en raspa de pescado, en el que la norma cronológica, o sea, el orden sucesivo de las publicaciones, sería el eje central o columna vertebral, y los radios de espinas se compondrían con relaciones temáticas o textos subordinados que se saltarían este orden temporal y serán traídos a mi comentario para comprender mejor el conjunto. Como primer paso de la sinopsis que voy a plantear, debe de admitirse que la razón numérica, la bibliometría, facilita la interpretación e impide cualquier riesgo de equívocos. En 45 años de presencia en revistas profesionales e históricas de difusión internacional, de 1950 a 1994, firmó 134 trabajos, una media de 3 anuales. Los días de mayor enjundia escrituraria correspondieron al año 1963, en el que aparecieron 11 publicaciones. Y hubo 5 años, 1977, 80, 91, 92 y 93, en que su firma estuvo ausente de las revistas periódicas. En 1995 se presentó como trabajo póstumo un capítulo de un libro que llevó por título Un naviego tan desconocido como ejemplar. Publicó 58 estudios de carácter historiográfico, 38 aparecidos en el boletín del Instituto, el 26% del total, el 65% de los de este tipo, y de ellos 3 como libros. El Consejo General de este instituto, en sesión celebrada el 30 de junio de 1961, le había nombrado miembro correspondiente, lo que se le comunicó el 3 de julio. Fue, por tanto, y sigue siendo, quien con menos edad, 37 años, pasó a formar parte de la nómina de miembros de cualquier categoría vinculados a esta casa. La revista que acogió mayor número de sus publicaciones originales, 78, fue Acta Pediátrica Española, la decana de las publicaciones periódicas de su especialidad, que es la mía. Un recuento detallado de la autoría de textos aparecidos en el boletín de RIDEA permite, como digo, asignar 38 artículos originales a Jesús Martínez. Esta prolífica labor puede ser valorada al contabilizar el número de escritos que han enviado al boletín otros autores. Tras la extraordinaria actividad del profesor Martínez Cachero, con 72 artículos, y de José Luis Pérez de Castro, con 67, aparece Jesús Martínez con esas 38 aportaciones a nuestro boletín. A continuación, Constantino Cabal con 30, Manolo Abello con 29, Luciano Castañón con 28 y Casariego con 25. Y entre los médicos le siguen Melquiades Cabal con 10, Tolívar Fáez con 8 y Enrique Junceda y Enrique Martínez con 6. También nos da una medida, creo yo, de su labor el considerar que tras Oviedo, con 80 artículos que directamente tratan aspectos de la ciudad y el municipio, y Gijón con 33 artículos, a Navia se dedican 27 trabajos, muy lejos de cualquier otro concejo y demás poblaciones asturianas. Pero sigamos desbrozando el denso y abigarrado repertorio de sus publicaciones. El índice de su obra escrita lo he organizado considerando su obra publicada en libros y revistas que aparecen recogidos en las bases de datos internacionales,
su obra aparecida en revistas que no aparecen listadas en los archivos de referencia bibliográficas y que son cientos de escritos, y su obra inédita. De cada una de estas categorías haré un comentario más o menos extenso basándome en lo que considero más importante. A su vez, estos tres apartados podrían dividirse en publicaciones pediátricas y obra paramédica, trabajos históricos que corresponden a tres órdenes, su serie sobre Navia, una aportación fundamental a su obra, sobre la cultura castreña y sobre la migración a América, además de su librito Navia, incidentes y sucesos de la Guerra de la Independencia. Después, la de personajes asturianos, que trató con más o menos profundidad, yo creo que con notable acierto, con nuevas contribuciones sobre su vida y su obra. Me refiero a Gaspar Casal, a Jovellanos y a Campoamor, el poeta de Navia, el insigne poeta de Navia y político inteligente de la Restauración. Y en este tercer y último grupo, lo que he calificado como obra varia o miscelánea, publicaciones por las que él sentía una gran predilección. Aquí deben de asignarse el calendario de sucesos, la construcción naval en Navia, la guía de Navia y calles y plazas de Navia. Luego, en segundo lugar, los escritos no indexados. Lo que él tituló Bosquejos históricos, una serie de varias decenas de escritos breves de carácter historiográfico, casi 80, de 500 a 800 páginas impresas, que fueron apareciendo en programas festivos, en periódicos y en revistas. También los textos para ser emitidos por la radio, haré un comentario sobre ello, 31 entradas en la Gran Enciclopedia Asturiana y una gran cantidad de artículos de prensa. Finalmente, su obra inédita y su ordenado epistolario, tan abundante como importante para comprender su vida, sus sentimientos y sus relaciones de trabajo y amistad, y que serían materia para algo más que un rápido comentario que, si el tiempo me lo permite, emprenderé en otro momento. Vamos con la primera de estas cuatro categorías, sus publicaciones pediátricas. El escrito con que debutó con 26 años recién cumplidos lleva por título La discrepancia profesional. Se recoge en el boletín del Consejo General de Colegios de Médicos de España, siendo reconocido con el primer premio nacional entre las colaboraciones de ese año. Después empezaron a leerse sus trabajos en Acta Pediátrica Española, como decía antes, hasta un total de 78. Series de casos y casos clínicos particulares la mayoría, pero alguno que puede considerarse como elaborado según el modelo de los ensayos modernos sobre prueba de eficacia y seguridad de medicamentos. Sus dos artículos, por ejemplo, sobre la magnamicina, con el uso de la magnamicina. Como curiosidad fácilmente imaginable, tengo que decir que los pacientes incluidos en esta casuística eran todos niños de Navia y su comarca. Algunos, según he comprobado en sus fichas, que han mantenido conservado hasta su muerte, vivió gracias a su actuación. El ejemplo más brillante de su intuición y de su voluntad de preguntarse para ir más allá de lo conocido es su obra El llanto infantil de 1957. Sabiendo que la forma de llorar del niño no es siempre igual, él acuña con una repercusión internacional el término claumatología, diseña un aparato eléctrico para su registro, claumatografía, y analizando los diferentes patrones gráficos pudo establecer su relación semiológica con los diagnósticos de normalidad y diferentes estados y afecciones de la infancia. Esto fue revolucionario en la medicina mundial y hoy es un tema pediátrico de actualidad, investigado y explotado en varios países, ya que pasados muchos años desde la aparición del libro y de sus 4 artículos más sobre el tema, venció la patente de su instrumento a finales de los 70, que no quiso renovar. Esta nueva forma de acercarse a la vida del niño fue algo, como decía, verdaderamente innovador en el panorama médico internacional, lanzado al mundo desde Navia. El que fue impulsor de la moderna pediatría en nuestro país y mentor de Jesús desde su llegada a Madrid, don Carlos Sainz de los Terreros, explica en el prólogo. Insistimos una vez más en la trascendencia de este libro del doctor Jesús Martínez Fernández. Acta Pediátrica Española, la revista decana de las de nuestra especialidad, lo nombró en 1966 figura de la pediatría española. Al año siguiente, en 1958, aparece el Breviario de Puericultura, texto muy importante para él en lo que supone de promoción de la higiene infantil y ayuda a la crianza de los niños de la zona. A esta obra hay que ponerle un contexto. Sus campañas de instrucción y divulgación, realizadas fundamentalmente por él mismo y por el personal sanitario que formaba y a quienes certificaba el Instituto Nacional de Puericultura,
formó y se certificaron 103 puericultoras en el Instituto Manuel Suárez en 20 años, 103 puericultoras, se dejaban sentir en toda la zona occidental de la provincia de manera muy llamativa. Este librito de 118 páginas, prologado por el también pediatra naviego y miembro destacado de este instituto, don Antonio García Oliveros, se hace llegar gratuitamente a todas las familias con los preceptos básicos de salud materna infantil. Es un compendio que nació, digo, como instrumento para las actividades asistenciales, preventivas y educativas del Instituto de Puericultura Manuel Suárez, creado 2 años antes y que todavía está presente en las bibliotecas de algunas casas de Navia. Simultáneamente van apareciendo las memorias del Instituto de Puericultura Manuel Suárez, que nunca deben considerarse una obra menor, sino desde mi punto de vista al contrario, una obra muy importante en la que deja constancia de lo que es su labor pediátrica, de lo que fue su labor pediátrica y su forma de entender y ejercer la pediatría social. El 24 de julio de 1956 inició oficialmente sus actividades en Navia el Instituto de Puericultura, la primera institución pediátrica moderna del Occidente y la segunda de toda Asturias, de la que Jesús Martínez fue factotum y el naviego emigrado a México Manuel Suárez su principal patrocinador y mecenas. Su proyección social quedó plasmada en 21 de estas memorias, 5 aparecidas como artículo en Acta Pediátrica Española que recogen la relación de actividades que se iban cumpliendo desde el Instituto y por las personas vinculadas al mismo. La primera lleva por título, no podía ser de otra forma, conociendo la formación y el rigor metódico del autor, Demografía Infantil del Concejo de Navia. Y en ella describe el qué, cuándo y de qué modo de su programa. Es decir, en estas páginas dibuja y detalla la pirámide poblacional, las causas de mortalidad y morbilidad y ordena el cuadro de necesidades calibrando y exponiendo las posibilidades de intervenir en las mismas. El primero de esos resúmenes de actividades y resultados aparece, como recordaba, en el año 56 y el último, que resume el plan trazado y cumplido en el cuatrienio 1972-75 en 1976. Esto es, las memorias del Instituto son documentos que recapitulan con un valor histórico extraordinario el estado de nuestra medicina infantil a lo largo de 20 años. Entre los escritos paramédicos, en los que da curso libre a las apetencias intelectuales no estrictamente profesionales, manejando conceptos y aplicando perspectivas médicas al desarrollo de discursos sobre temas culturales, lo que se ha dado en llamar en los últimos decenios tercera cultura, escribió Quevedo y la medicina. Prueba de la agudeza de sus interpretaciones en el libro y de la firmeza de sus hipótesis es el que este primer libro, de 1957, publicado por tanto con 33 años recién cumplidos, acogido y reseñado elogiosamente en ese momento en revistas médicas, en publicaciones generales y secciones de prensa, fue citado y analizado encomiásticamente dentro de un amplio estudio del año 2000 firmado por el prestigioso hispanista estadounidense James Crosby. No puedo evidentemente decir nada que mejore lo dicho por el profesor Fernando Vázquez hace 2 semanas, pero quiero recordar que en el prólogo de la obra el neuropsiquiatra y erudito miembro del IDEA Santiago Melón y Ruiz de Bordejuela ratifica su consideración. La obra que nos ofrece el culto colega naviego rebosa las cualidades que ineludiblemente debe resumir un buen ensayo. De 1963, con 38 años, es cuando Galeno descansa. Un libro de 175 páginas, prologado por José Luis Pérez de Castro, que recopila los artículos que publicó el puericultor de Navia, según el apelativo con que se referían a él desde Veradeo hasta La Espina, en diferentes revistas y ante diversas coyunturas desde 1950 a 1963. Es una miscelánea, señala quien fue director de este instituto y amigo personal de Jesús y de su familia, en la que se conjugan equilibradamente doctrina médica, el ensayo pediátrico, el tema literario y la investigación histórica. Muy bien escrito, incluye 20 artículos cuyos títulos ya eran entonces atractivos y hoy deberían mover a su lectura a cualquier médico con aspiración de cultura médica. De todos ellos, 6 fueron galardonados, 1950, 52, 53, 55
56 y 59, con el primer premio del Comité de Redacción del Boletín del Consejo General de Colegios de Médicos de España y publicados en sus páginas. El título del libro, Cuando Galeno descansa, refleja que en horas y minutos en que el escritor debería ocuparse en reposar y reponer sus fuerzas, cuando todo, hasta la ambición, descansa, él enlazaba sus ideas y amontonaba cuartillas en su escritorio. Aunque antes y después de sus ya numerosos escritos pudieran recibir otros reconocimientos, según mi parecer, este libro, repito, con 38 años, nos lo muestra de forma indudable como un gran escritor. También debe de situarse en este nivel de obra paramédica 2 trabajos de pesquisa minuciosa en archivos históricos aparecidos en el Boletín del IDEA. Algunas prevenciones contra el cólera en la Asturias del siglo XIX, de 1974, y algunos remedios contra el cólera en la Asturias del siglo XIX, de 1978. Voy a comentar brevemente lo que son sus escritos históricos. Desde su primera publicación, su nombre se fue haciendo familiar a los asiduos autores y lectores del Boletín del Instituto, al que ha ido dando títulos sobre los temas de su mayor interés. Navia remota y actual, datos y referencias para su historia, es una pieza principal de sus actividades historiográficas y un nombre más que adecuado para lo que es su contenido, en cuanto que señala el campo de investigación como historiador y erudito apasionado por los grandes y mínimos acontecimientos de su tierra, objetivos prioritarios de su atención. Esta serie de publicaciones debe de ser entendida como un único libro dado a las prensas de Ridea en varias entregas. La primera en 1963, titulada Siglo XVIII, el municipio y las gentes, y la última en 1983, Querencias naviegas de un poeta universal, a las que habría que añadir Su Navia medieval de 1986, una de las obras más elogiadas y citadas. El lector de este compendio de 19 capítulos verá y comprobará que el resultado es un testimonio de cómo, de modo sistemático y ordenado, profundizó y difundió los acontecimientos recogidos desde diferentes fuentes y los hechos registrados y probados, ofreciéndolos tanto a los estudiosos como a las gentes curiosas que querían disfrutar y conocer el acontecer histórico de Navia. En un juicio cualificado, el que fue durante 15 años director de la Real Academia de la Historia y miembro de esta casa, el cuañés Gonzalo Anes, dejó dicho que después de Jesús Martínez todo lo que se escriba sobre la historia de Navia será una nota a pie de página. Él ha trazado la biografía del devenir local, ha realizado un retrato íntegro de su historia, de forma que podemos afirmar que ya todo, desde él y a partir de él, se conformará como una serie de acotaciones, precisiones y matices a ese gran monumento a la identidad de Navia como pueblo que es la magnífica serie de sus publicaciones. La historiografía de Navia tiene, insiste Gonzalo, un antes y un después en la vida y la obra de Jesús Martínez. Y yo creo que esta fue una valoración acertada. El actual director del Instituto, en su consideración de este ordenado y detallado relato presentado a lo largo de 2 décadas, señalaba en 2014: en estos textos, además de descifrarnos y mostrarnos el pasado remoto de la villa y de su concejo, nos descubre su presente hasta los últimos sucesos, desde los aceptados ya como históricos hasta la propia realidad actual, a veces realidad minúscula que por próxima y familiar desdeñamos o desconocemos que existe. Por su idea de totalidad, escribe don Ramón Rodríguez, Navia remota y actual ha de considerarse la línea vertebral de toda su producción y de su programa de investigación. Como señalaba hace un momento, en 1986, ve la luz su insustituible Navia medieval, modelo de investigación histórica. Para dar altura a este libro se publica con un prólogo magistral de quien fue máxima autoridad en la materia desde la Cátedra de Historia Medieval de nuestra universidad y director de esta casa, un gran amigo de Jesús Martínez hasta los últimos momentos, don Juan Ignacio Nacho Ruiz de la Peña, que señalaba que lo que sobre el pasado de Navia sabemos gracias a esta publicación es mucho más de lo que hasta ahora conocíamos. Desde una generosa comprensión hacia su resistencia a viajar a Madrid,
la Real Academia Nacional de la Historia quiso reconocer el valor científico de estas monografías de Jesús Martínez, nombrándole su correspondiente al año siguiente, en 1987. Vayamos al Castro de Moías y la cultura castreña. Anticipándose en varias décadas al proceder del arqueólogo académico, según escribió nuestro arqueólogo de cabecera, el maestro Ángel Villa, su acercamiento a esta gran cultura de la antigüedad nació con el estudio y se reforzó con la relación que mantuvo muchos años con los profesores García y Bellido y Jordá Cerda. Aunque el estudio concienzudo de las publicaciones de autores extranjeros y españoles también le han ayudado a completar sus elucubraciones y proyectos. Cuando el conocimiento de los castros de nuestra región era aún muy deficiente, inicia una gran aventura que relata y a la que le da precisión científica en su descubrimiento del Castro de Moías, primeras excavaciones y primeros hallazgos aparecidos en el boletín en 1967. El interés de Jesús Martínez por el pasado lejano de su tierra, sus indagaciones y la tradición oral le permitieron descubrir el Castro de Moías, nunca excavado ni explotado, hasta aquel 5 de agosto de 1968, día en el que Mercedes Suárez, recientemente fallecida, se topó con el primer lienzo de pizarra de la nombrada vivienda número 1, empezando a aflorar un poblado al que dedicó trabajos de excavación y de un estudio planificado e intenso. De estos años de interés por la cultura castreña data su libro Ensayo biológico sobre los hombres y los pueblos de la Asturias primitiva, editado también por el IDEA en 1979, con 27 capítulos, de los que él redactó 26, y con un hermoso prólogo de don Antonio García Bellido. En el Castro de Moías, Cuaña, aparecida en Céfiros, publicación de la sección de arqueología del Centro de Estudios Salmantinos, y en el Castro de Moías, nuevos hallazgos y descubrimientos, de 1970, comunica la recogida ordenada de muestras de tierra para su posterior análisis para el estudio de pólenes, semillas y otros marcadores paleoambientales, además de enseres de arcilla y otros artificios domésticos. En 1971 vuelve a publicar en el boletín, esta vez un trabajo que lleva por título Castro de Moías, resultados de una investigación geocronológica. No puede olvidarse, tal como Ángel Villa comentó en este salón hace unas semanas, que a él se debe la primera datación obtenida en Asturias mediante la técnica del carbono 14 y que permitió fechar la existencia habitada del castro hasta el año 576 de nuestra era. Una descripción del Castro de Cuaña, de tono divulgador, en algunos pasajes diría que casi literaria, aparece en la serie Tesoros de Asturias de la Gran Enciclopedia Asturiana en 1972. El 19 de abril de 1979, a punto de cumplir 55 años, toma posesión de la plaza de miembro de la Real Academia de Medicina del Distrito Universitario de Asturias y León, con el discurso titulado Nuestros antepasados de hace 2000 años, en el que hizo, reseña a la prensa del día siguiente, una exposición histórica, antropológica y arqueológica sobre este ascendiente común que dejó huellas importantes en la zona occidental de la provincia. Un estudio muy documentado, muy completo, no solo basado en los testimonios históricos y arqueológicos, sino, escribe el periodista, en experiencias personales, en aportaciones originales derivadas de las investigaciones llevadas a cabo en el Castro de Moías. Refiriéndose a nuestro lejano antepasado, afirma ese día Jesús Martínez, lo comento como anécdota, que quizás seamos más libres y refinados que él, pero sospecho que ha sido más feliz y sincero que nosotros. Es una sentencia discutible, pero es una sentencia que la dijo con mucha convicción, la pronunció con mucha convicción. Ya en el año 1988 discurre de nuevo sobre el tema en un artículo publicado en el Videa, en la alimentación del hombre de los castros. Discurre, digo, partiendo de testimonios históricos, que era pobre y monótona. Analiza su composición, principalmente bellotas y castañas, frutos silvestres, algunos cereales y caza. Y los aportes energéticos que, tras sus cálculos, era un avezado conocedor de los principales conceptos de la nutrición infantil, no llenaba los requerimientos calóricos indispensables para suplir una gran actividad. Ángel Villa, buen sabedor de su trabajo, lo califica
como científico riguroso que procuró aplicar con generosidad y honestidad sus conocimientos y todas las herramientas disponibles y las que no lo eran tanto en una misión apasionante. Lo cierto es que entre 1968 y 1970 se pusieron al descubierto 7 construcciones de las 20 que hasta la fecha han sido desenterradas, dejando todo. El otro día se resaltaba en la charla sobre Jovellanos este mismo dato sobre la forma de trabajar de él, dejando todo meticulosamente anotado. Sus cuadernos de trabajo y sus anotaciones en libretas son, creo, de un valor extraordinario. Ángel Villa conoce una parte de ellas. Otra materia de su predilección fue Navia en la migración a las Américas, capítulo muy importante sentimentalmente para él, porque era nieto y yerno de migrantes. En los primeros naturales de Navia que viajaron a Indias, de 1958, hace una relación de nombres e informaciones inéditas de gran valor para completar el relato histórico de nuestro concerno. En 1979 publica Biografía de una hazaña, un ejercicio literario en el que relata en verso la vida de un indiano, su suegro, que vale como prototipo de tantos hombres singulares, explica, que protagonizaron historias parecidas. Aunque es un tema en el que nunca abandonó la búsqueda de datos y consulta de registros de ayuntamientos y archivos religiosos, hace una larga pausa en la generación de títulos hasta la emigración a las Américas 1870-1970, un siglo de migración a América, aparecido en 1982, una obra muy importante donde presenta el fruto de todos esos años de investigación, y Navia, intelectuales en la migración a las Américas, de 1984. En esta última publicación describe así su relación con la epopeya de los emigrantes. Tengo tan entrañada mi admiración hacia el emigrante y siento tal devoción y simpatía hacia su singular empresa que, pese a la dificultad que suponía para mí reabordar originalmente un tema sobre el que se han vertido mares de tinta y que yo mismo había tratado infinitas veces, parecióme siempre que el último trabajo que daba a la luz manifestaba definitivamente lo poco o lo mucho que no había dicho todavía. Y continúa de forma sentenciosa. Sin embargo, cualquier tipo de investigación, por modesta que sea, nunca se puede cancelar con un punto y final. Su tarea de amigo de los inmortales, pasando a otro capítulo, la llevó, como decía, por 3 caminos: Gaspar Casal, Jovellanos y Campoamor. El libro El perfil de Gaspar Casal, de 1961, y los trabajos Pediatría en Gaspar Casal, segundo centenario de un libro piloto aparecido en el Videa en 1962, y El viraje en redondo de Gaspar Casal, de 1963, definen claramente otra área del interés intelectual de Jesús Martínez. Don Ramón Prieto Vances, amigo de Jesús desde su llegada como estudiante a Santiago y una de las personas que más ha influido en su decisión de escribir y publicar, en un hermoso preámbulo al perfil de Gaspar Casal, adjudica al doctor Martínez la bondad y la caridad del alma. No hay duda, escribe el ilustre jurista, catedrático y ministro de la Segunda República, que la bondad en primer término llevó al doctor Martínez hasta Casal, este Marañón del siglo XVIII, como la infinita bondad llevó al encuentro de Marañón con Casal en la celda de Feijóo. En la mayor parte de sus capítulos, añade Mercedes Valero en una recensión crítica, resplandece en el centro de una atmósfera pura y límpida la figura de Casal, desde su primera hasta su última peripecia, adelantado de la historia en la medicina española. En sus 122 páginas se hacen notar las afinidades bien precisas del autor naviego que yo he podido atestiguar con el prominente médico del siglo XVIII, logrando alcanzar una síntesis antropológica y biosocial fundada, y utilizo locuciones espigadas de este perfil de Gaspar Casal, en hechos objetivos, inocencia y pureza en el ejercicio, comprensión, rigor en la obtención de datos clínicos, prudencia en las prescripciones y relación cordial y afectuosa con sus enfermos. Aparte del detallado y concienzudo examen de las descripciones clínicas de los pacientes infantiles contenidos en las páginas de la Historia Natural y Médica, de aquel asturiano de corazón sin ser asturiano, en los 2
En las dos últimas contribuciones bibliográficas que he citado, detalla con gran lucimiento de la profundidad de su saber y dominio de la obra casaliana el significado de sus aportaciones a la medicina, contrastándolo con lo anterior y prediciendo lo que éstas supusieron a lo que vino después. Son todos trabajos en los que Jesús Martínez resume su devoción por quien describió el mal de la rosa y supo interpretar su patogenia. Hablaré ahora de Jovellanos. El encuentro de Jesús Martínez con Jovellanos, lo recordaba el otro día, a mí me parecía inevitable, ¿no? Un naviego estudioso, un asturiano prohombre de la Ilustración que trató asuntos que le eran próximos y con el que sentía afinidades de estilo, de gustos, de inquietudes, y que además terminó sus días en la villa de Puerto de Vera. Se entiende con todo eso que una parte de su labor historiográfica tenga por centro, principio y fin la figura de nuestro principal paisano. Sobre él escribió 3 libros: su magnífica Patobiografía y Pensamiento Biológico de 1966, Las postrimerías de Jovellanos en 1978 y Tras las huellas de Jovellanos por el occidente de Asturias en 1990. Y en revistas presentes en los índices de las bases de datos de difusión mundial, tiene Los niños en la obra de Jovellanos, de 1963, La lealtad de Jovellanos, también en el Videa del 64, El último viaje de Jovellanos, de 1966, La traslación de los restos mortales de Jovellanos, de 1970, y La última carta de Jovellanos, de 1973. Aparte, una serie de escritos breves puestas al día y notas de prensa siempre serios y amenos que podrían conformar su marginalia jovellanista y que componen 13 títulos. Todo fundamentado en sus diarios y cartas y contrastados con una gran cantidad de fuentes secundarias. En una documentada y atenta crítica a su Jovellanos, Patobiografía y Pensamiento Biológico, aparecida en el boletín, se recoge lo siguiente. De tiempo atrás advertimos la decidida preferencia del médico y escritor por sumergirse en las lecturas del ínclito asturiano. Y ahora prosigue el análisis de la obra. Al cabo de 3 años, amparado y avalado por el Instituto de Estudios Asturianos, vuelve el doctor Martínez a ofrecernos este tomo de la más clara especulación patológica biográfica acerca de la personalidad de Jovellanos. La transcripción de datos dan fe del acucioso leer e investigar del autor. En palabras de Luciano Castañón, refiriéndose a la perennidad del estudio, nada parece escapar al autor en cuanto a las enfermedades que Jovellanos padeció, huroneando y dejando clara evidencia de los padecimientos sufridos en su cuerpo y en su espíritu, porque además de cataratas, afecciones neurológicas, respiratorias, reumáticas, intoxicaciones, etc., se alude también, dice quien fue con Antonio Mases, editor de la gran enciclopedia asturiana, a otros defectos que, si no patológicos, sí afectan al carácter, como pueden ser algunas flaquezas disculpables por humanas y que en Jovellanos podrían consistir en cierta afectación o sed de gloria. Y añade que, además de la biografía médica, contiene el libro el pensamiento de aquel respeto a la medicina y a cuanto en ella influye, con las consiguientes preocupaciones humanas de la muerte, el quehacer de los galenos, las recomendaciones terapéuticas, los hábitos de vida. En nuestro parecer, este extenso volumen, 279 páginas, 12 capítulos y un largo prólogo de Jesús Evaristo Casariego, es algo más que una entrega honesta a la persecución de los datos, incluso los que pudieran parecer más niños, a la reflexión de comentarios ajenos y al plasmar en numerosas páginas la suma de sus conclusiones. Coincidiendo con el traslado de los restos del señor Décima de Villa desde la que es ahora Casa Museo a la restaurada capilla de los Remedios para su sepultura definitiva, se produjo después de 136 años la apertura de la caja de plomo soldada en la que cuidadosamente habían sido colocados. Se obtuvieron fotografías del cráneo y otros huesos, dice Jesús Martínez, que hemos estudiado amorosa y detenidamente por honroso encargo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón, dando a conocer un conjunto de datos y conclusiones que constituyen la base y razón de estas postrimerías. Obra originalísima que aborda cuestiones antropológicas y de descripción de las características físicas del prócer gijonés,
analizando su esqueleto craneofacial y postcraneal, su biotipo, contrastando sus conclusiones con las imágenes y retratos más significativos que se conservan de nuestro prohombre. Sin duda, en palabras de los brillantes ponentes de la pasada semana, el catedrático de la Universidad de Oviedo, Juan Cobo Plana, y la profesora María Teresa Cobo Díaz, una gran obra, y más engendrada, dicen, en los tiempos en los que fue realizada, del insigne jovellanista naviano. En 1990 editó, entiendo que para ir entregando a sus amigos, una pequeña obra novenal titulada Tras las huellas de jovellanos por el occidente de Asturias. Aparte de comentar episodios concretos de la vida de don Gaspar, ofrece en ella una nueva declaración de admiración hacia él como persona y como intelectual. Al cumplirse el 175 aniversario del fallecimiento del sempiterno perseguido, Jesús Martínez declara que empezó a morirse 10 años antes de que a las 9 de la noche del 28 de noviembre de 1811, con 67 años, dejase de existir. Esta fecha, controvertida según algunas fuentes, fue avalada por él con diferentes datos y con varias publicaciones. En otros textos desconocidos escribe sobre las aficiones viajeras que dice llenaron las horas más felices de su vida y que no la abandonaron ni en los tiempos amargos del destierro en Mallorca, el cuerpo ya maltrecho, dice, perdida la gracia real y lejos de la tierra natal en la que quedaban tantos amigos y recuerdos entrañables. Son estas notas en las que se acerca al jovellano sandarín y conversador. A estos libros seguirán los artículos ya citados publicados en el Boletín del Reidea. Sigamos con Ramón de Campoamor. En 1976 edita el librito titulado Campoamor, apunte biográfico, destinado a entregar a cada uno de los alumnos del colegio que en nuestro pueblo lleva el nombre del poeta y que resumía la conferencia que había impartido en el mismo centro con motivo de una festividad escolar. Con anterioridad, Campoamor descastado, de 1969, aparecido en nuestro boletín, Dudas y polémicas en torno a Campoamor, de 1970. También anotaciones a algunos poemas, 2 escritos en la prensa y 3 entrevistas que permiten conocer la realidad de algunos encendidos debates y pronunciamientos personales, no pocas veces extremistas, sobre el naviego más universal. Precisamente en la publicación de Dudas y polémicas, después de un minucioso estudio de los datos y una no menos minuciosa investigación confrontando legajos testamentarios y antiguos documentos de la época, logra esclarecer una de las incógnitas de la vida de don Ramón, descubriendo con toda certeza la casa en que vio por primera vez la luz. Con su labor campoamoriana, el gran valedor del poeta, según lo calificó Gracia Noriega, hizo públicas algunas otras cuestiones importantes sobre su familia, sus años de vida en Navia y su supuesta desafección a la patria natal. Deja inapelablemente cerradas las incertidumbres sobre la fecha de su nacimiento, el 29 de septiembre de 1817, la población en la que nació, Navia y no Piñera, como todavía aparece en la Wikipedia, y como todavía, o Puerto de Vega, como todavía escriben algunos despistados, el lugar de bautizo, publica la partida de nacimiento, y como decía, sobre el solar en que vino al mundo, el número 5 de la calle Real, hoy número 3 de la Plaza de la Constitución. Lo que he denominado antes en el índice como obra varia y miscelánea sería un conjunto de obras con 3 modos diferentes y complementarios de hacerse. La síntesis didáctica de lo que es nuestro pueblo, su cometido como observador y cronista en la intrahistoria de la villa, y el trabajo erudito de investigación y registro de la tradición oral. Al primer modo corresponde la Guía de Navia de 1985. Magníficamente editada por Mases Ediciones, está entregada en 80 páginas de la serie Asturias Paso a Paso, dedicada, como digo, a Navia. Presenta una exhaustiva información del municipio, amena para la lectura y consulta de naturales y viajeros. Contiene biografías de los personajes más destacados de nuestra historia y se acompaña de un mapa en gran formato del concejo. Como curiosidad, tengo que decir que tras recibir el encargo, el volumen fue compuesto, le oí decir, en 48 horas. 48 horas tardó en escribirlo. Y casi sin consultar ningún dato, me dijo, ya que
lo que quería hacer y el contenido que tenía que darle lo sabía de memoria. En la misma línea, Calles y plazas de Navia, breve noticia de su historia y sus nombres, de 1987, reeditado un año después, y pasa luego a recoger en otra publicación su experiencia como observador de lo más menudo, pero no menos importante, de lo que sucede en nuestra vida. Navia, 1967-1987, calendario de sucesos, editado en 1989. Verdadera crónica efemeridológica, para que no se olvide, dice, nada de lo que mereciera la pena recordar. Es un librito de 51 páginas, con 26 ilustraciones en blanco y negro, terminado de imprimir el 1 de abril del 89, y que fue escrito con la misma idea que el anterior calendario de sucesos editado por este instituto. La idea fue la de registrar la intrahistoria, según el significado que le dio al término Miguel de Unamuno, es decir, es el fruto de ir anotando telegráficamente con suma paciencia y un ágil detalle lo cotidiano que sirve de decorado a la historia que no aparece en los titulares de prensa ni en los libros. En palabras de don Miguel, es la intrahistoria el alma de los tiempos, la historia doméstica de nuestro pueblo en los 20 años a que hace referencia. Si bien decía su temple como historiador aflora vigorosamente en la serie Navia remota y actual y en la patobiografía y pensamiento biológico de Jovellanos, su vocación de cronista del acontecer de su pueblo quedó plasmado en sus dos calendarios de sucesos. Su historia de la construcción naval en Navia, de 1990, es su último libro y aparece cuando contaba 41 años de ejercicio profesional, ya en el tramo final de su vida. Este pequeño texto de 90 páginas, escrito con gran originalidad y maestría, se organiza en 12 capítulos que abarcan en un centenar de páginas los 20 siglos de acontecimientos locales, y que se inicia con la narración de las primeras navegaciones por el río o el recuento de los primeros constructores de buques hasta llegar a lo que llama época dorada de la fabricación naval protagonizada por los actuales astilleros. Los primeros marineros, los cabotajes de los viejos veleros, los accidentes en Navarra y en la costa naviega desde el siglo XVII, la relación de algunos de los primeros vapores con sus arqueos y características y la construcción de los barcos modernos con sus nuevos diseños y sucesos en torno al puerto y a sus servicios. Todo esto constituye una parte de los contenidos enriquecidos con muchas ilustraciones de esta obra. Se exponen al final fuentes documentales y bibliográficas, la mayoría entonces inéditas, y un vocabulario técnico para comprender ciertos términos técnicos en el texto. Vamos con los escritos no indexados. Constituyen, me atrevo a decir, su parerga, según un término muy al gusto de su preceptor y amigo el arqueólogo Antonio García Bellido, para referirse a noticias y soluciones parciales que han de darse de lado en espera de un mejor momento, a pesar de poder constituirse en un legado de añadidos heterogéneos que recojan una miscelánea de ilustraciones geniales. Serían, digamos, los recortes que complementan y mejoran un trabajo principal. Entre los que llamó bosquejos históricos están los escritos de tono variado, una parte importante de carácter histórico y que no aparecen recogidos en otros lugares, que podrían suponer, decía antes, unas 800 páginas, y que iban apareciendo en programas de fiestas, otros programas, revistas y portfolios. Pero también textos muy cuidados, casi un centenar, elaborados para ser difundidos en la radio primero y durante muchos años en la emisora de frecuencia modulada del Instituto Manuel Suárez, emitidos 2 o 3 veces a la semana a las 7 de la tarde y que se escuchaban en toda la zona, desde Luarca a Castropol, con gran interés y con temas entretenidos y heterogéneos, desde la geografía de Navia, salud y poricultura, su historia, sobre el río, la pesca, personajes relevantes, sobre geología y cristalografía, especies vegetales autóctonas, aves del concejo, etcétera, de los que pude rescatar unas decenas, alguno magnífico. Luego, con él mismo como locutor, en Radio Nacional y en la COPE Ribadeo, una especie de revista radiofónica que dirigía Ramón Calero y se emitía los lunes de 1 a 1:30 del mediodía. Hacen todos ellos un conjunto de escritos pensados para dar a conocer nuestras raíces y el contexto de referencia de la sociedad naviera.
Y no puede olvidarse otro fruto de una ingente labor como divulgador de la cultura regional: las numerosas entradas aportadas a la gran enciclopedia asturiana, obra grande por extensa, y por su contribución como referencia principal a nuestro acervo bibliográfico. Entre otras, unas 30 en total, las dedicadas a Navia, a su municipio, a sus parroquias, a su pueblo, las vinculadas a hechos y lugares relacionados con la comarca occidental, a sus castros, al río, a Cuaña y a toda una serie de personajes más o menos conocidos por el gran público, algunos cuyas vidas fueron estudiadas por él mismo y que compusieron un amplio mosaico de elementos diversos que no deben considerarse ajenos a su obra de educación y difusión de nuestra historia. En este epígrafe tendría que incluirse sus artículos y colaboraciones en la prensa, que fueron una gran cantidad a lo largo de los años. Y para finalizar, quiero dar una mínima noticia de la obra inédita de Jesús Martínez. Aparte de cientos de anotaciones y citas sobre Navia, acumuló varios centenares de poemas, la mayoría que dejó depositados en carpetas y libretas de anillas, algunos encuadernados artesanalmente, y desde una poesía intimista, con diferentes registros, romántica o espiritual, con los encabezamientos de soplos o soliloquios de un enamorado, hasta otra humorística y festiva. Porque sería difícil encontrar un amigo, un compañero o un familiar que no tenga alguna muestra de su facilidad para versificar en serio o en broma, resaltando con gran ingenio los rasgos más importantes y cómicos de su interlocutor. Quedan fuera de este rápido estudio panorámico y de aproximación a los textos de Jesús Martínez, una parte cuantiosa y muy representativa de su personalidad, su fervor epistolar, sus más de 9 acetas bien apretados y sumamente ordenados, de correspondencia de todo tipo y con personas de todo tipo, pero especialmente con amigos y compañeros en sus inquietudes. Su revisión sistemática ayudaría a perfilar la dimensión intelectual y sentimental de quien fue un polígrafo en el sentido más general, el de escritor poliédrico, imaginativo y fecundo, aunque el comentario de este asunto quedará para otro momento. Para hoy tocaba hacer una síntesis limitada y concisa de lo más notable de su obra escrita, de la realización abundante y tarea diversa de un médico inquieto y de un naviego culto, que en sus relaciones humanas fue un hombre cordial y acogedor, riguroso consigo mismo y tolerante con los demás, que vivió enamorado de su tierra, se dejó seducir por su pueblo y por sus gentes, se encerró allí y allí definió los mejores afanes de su vida. Ilustrísimos miembros del RIDEA, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, el tiempo no da para más y una escueta anotación a los escritos de Jesús Martínez no da para menos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Venancio Martínez por esta magnífica exposición, magnífica y brillante exposición, que realmente asombra por la magnitud de la obra de su padre. Por eso nosotros queremos, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a la difusión de parte de esa obra. Como es habitual en estos actos, se abre un coloquio, por si acaso, me imagino que hay personas aquí que conocieron mucho al doctor Martínez y que quizá puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Paso la palabra. Pues sí que hay gente que lo conoció y lo trató muy de cerca en la corta distancia y que lo vio día a día moverse por Navia y trabajar por Navia, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario, añadir algo o quiere hacer alguna aportación a lo dicho, yo encantado, porque tomaría nota y iría completando el resumen de su obra escrita. Pues yo creo que no, me parece. A ver, ¿alguien oigo hablar por ahí? No, pues nada más. Muchas gracias por la atención y levantamos la sesión.